Abrimos bloque en Semanario. Imaginemos a Milei en este momento en el búnker, con, no sé, intentando delinear lo último que le queda del gabinete, o no tan lo último, porque todavía hay cuestiones que decidir y de las importantes. Y también la mayoría de los periodistas en el mismo búnker, siguiendo justamente a Milei. Edgardo Moreno con nosotros, periodista político. No te veo con el lapicera en este momento. Si es que usás, ¿no? No, ya no, sí, ¿Sí? claro. ¿Todavía sí? Sí, vieja usanza. Sí. ¿Anotaciones? Sí, totalmente. Mira, muy bien, excelente. Bueno, qué locura seguirlo, ¿no? Todos estos días. Lo intensa que es la transición. Sí. Pero fíjate qué raro que nuestro país, Cruz, gracias por la invitación antes que nada. No, gracias por venir. La última transición presidencial que nosotros tuvimos, el problema que tenemos es que tenemos demasiado tiempo. Entre las PASO, cuando Alberto Fernández le ganó por una diferencia amplísima a Mauricio Macri en las PASO, no tenían competidores. Y la transmisión de mando, claro, había una eternidad, sí, entre agosto y diciembre. El problema era que nos sobraba tiempo. Exacto. Y que había un montón de decisiones que había que tomar y que no se podían tomar porque tenían que ponerse de acuerdo con las decisiones entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Ahora tenemos el problema a la inversa. Exacto. Entre el balotaje y la asunción hay un lapso nada más, muy cortito, donde prácticamente no hay transición. La transición se limita a lo protocolar. Bueno, dónde es el acto, qué hora es el acto, quién está en el palco, quién se sienta, el listado de invitados, pero no las decisiones políticas. Claramente no hay decisiones políticas acordadas en el marco de la transición. Porque bueno, no se vio ganador en algún momento y entonces a contrarreloj empezó a armar cuando... Yo creo que hay dos componentes. Uno, del lado del gobierno, el candidato era el ministro de Economía, con lo cual una transición en el sentido esperable de la transición, que es tomar medidas duras para evitar que el gobierno entrante las tenga que tomar a todas de entrada, es imposible porque se más se tendría que haber del cargo. Pero también hay un condicionante que es quién entra. Y la verdad es que Milei no tenía armados los equipos para asumir rápidamente el compromiso de la transición. Eso es evidente. Además, él gana con un núcleo propio de votos, que es el mismo que obtuvo entre las PASO y la primera vuelta, pero con un 20 y pico % prestado, que le surge de la alianza de último momento con Macri y Bullrich, y eso obliga a que también tenga que consensuar algunas cosas con ese bloque. Si bien no está obligado a eso, es importante para armar un esquema de gobernabilidad futuro. ¿Está costando ese consenso? Sí, por lo urgente de todo. Milei va a asumir en un contexto de emergencia económica y emergencia política. Porque, la emergencia económica no hace falta que la aclare mucho, ¿no? La conocemos todos, ¿no? Sí. Pero sí la emergencia política, porque también se ha dado una novedad en este proceso político, y es que estamos yendo a una suerte de parlamentarismo de facto. Toda la vida nos hemos quejado de que el sistema nuestro es hiperpresidencialista, que el presidente decide prácticamente todo, que el Congreso es una escribanía, que el Poder Judicial lo tiene allá como relegado en una posición lejana, y ahora, a raíz de que Milei tiene una enorme carga de votos, pero no tiene bloques parlamentarios propios, es como que tiene que armar, el sistema político argentino tiene que adecuarse a un parlamentarismo para el cual no estaba preparado. ¿Esto no implica madurez? Demanda enorme grado de madurez, y ese es el problema. O sea, esta elección ha salido como ha salido, no por la madurez de la clase política, sino por reacciones tan retardatarias respecto de la demanda social que hicieron que la sociedad vaya a buscar fuera de la clase política un referente que lo represente, que en este caso es Milei. Entonces, se da una contradicción. Milei es un presidente electo con una enorme legitimidad de origen, provista por la cantidad de votos que obtuvo y sobre todo por la brecha, que es muy amplia entre él y Massa, sí, que fue muy amplia, pero al mismo tiempo es un presidente frágil desde el punto de vista del esquema de gobernabilidad, porque no tiene bloques propios en el Parlamento, esquema de gobernadores. Entonces hay como una legitimidad de origen bifurcada en varios sentidos. Está por un lado la legitimidad de él, el casi 56% de los votos. Eso no puede ser desconocido. El que quiera desconocerlo se va a equivocar, porque bien, ahí está la opinión de la sociedad. Bien, claro que sí. Está la legitimidad en el Parlamento, que está fragmentada entre diferentes bloques. Ahí todavía hay una posición fuerte del kirchnerismo, que ha logrado retener, digamos, prácticamente está muy cerca del quórum propio en el Senado y con un bloque de diputados fuertes también. Y está la legitimidad de los gobernadores,
que además se han subdividido en dos ligas, la de gobernadores justicialistas y la de los gobernadores no justicialistas, donde están algunos radicales, los del PRO, algunos aliados. Entonces, la legitimidad de origen está como dispersa y después hay que conseguir la legitimidad de ejercicio, es decir, que la gente convalide lo que vas haciendo porque vas acertando con lo que vas haciendo. Y esto en el contexto de crisis económica es muy difícil. Realmente es un desafío enorme el que tiene el país por delante, va a demandar y está demandando enormes niveles de madurez política, esperemos que la clase política los tenga. La verdad hay algunas señales preocupantes. ¿Como cuál, por ejemplo? Y, por ejemplo, la reaparición de Cristina, hablando de, Milei dijo va a haber esta inflación, es decir, estancamiento económico y alta aumento de los precios, por lo menos por un tiempo. Y ella salió a decir, bueno, pero si esto yo ya lo dije. Sí. Pero es curioso, es decir, ella dice, coincide con un pronóstico de Milei a futuro, pero no habla de que ese escenario de estancamiento económico más inflación es lo que su gobierno está dejando. Es decir, mea culpa jamás. Cero. En ese sentido. Eso ¿no? sí es una señal preocupante, que la vicepresidenta, pero además, la vicepresidenta saliente, sale del gobierno, pero se queda con un poder residual en la provincia de Buenos Aires importante, es la provincia más densamente poblada, con bloques parlamentarios fuertes en el Senado y en diputados, con los cuales el gobierno entrante va a tener que negociar, que tenga una mirada tan nula desde el punto de vista de la autocrítica es preocupante, porque lo que uno esperaría es por lo menos que mantenga el silencio o cierta cautela. No, echó más leña al fuego, me parece, ¿no? Y de alguna manera está amparando su decisión de emitir como una manera de no llegar a esta catástrofe social, en definitiva, ¿no? Lo que está diciendo es, la inflación es necesaria para que la economía no se pare. Pero bueno, el problema es que a estos niveles de inflación la economía sí o sí se para. Es decir, que no se aleja de la escena política. No se aleja de la escena política, pero se aferra además a una posición ideológica que es la causante de esta crisis. Eso es preocupante. Y no solo eso, porque eso podría ser un enunciado, discurso político, pero además hay hechos políticos. La única acción política fuerte que ha tomado el gobierno nacional desde el momento del balotaje hasta el día de hoy fue apalancarse de vuelta en la decisión del juicio político a la Corte. O sea, algo que ya tendría que haberlo desechado porque las urnas claramente se expresaron en un sentido absolutamente contrario. El gobierno entrante da una señal contraria, está diciendo esto está terminado, esta farsa de juicio político tiene que concluir. Fue el futuro ministro de Justicia, Cunio Libarona, se juntó con la Corte, les dijo eso, y sin embargo el actual oficialismo insiste y hace votar, digamos, insiste con la votación de un dictamen de la Comisión de Juicio Político. Es decir, eso es hecho, eso es atrincherarse en una especie de resistencia a lo que viene. ¿No se quieren ir sin ese pendiente? ¿Y algún otro más? Y bueno, yo veo por otros lados amenazas de áreas del sector sindical vinculadas al actual oficialismo que están diciendo que hoy asume Milei y mañana hay paro. Esto me parece que sí es afligente, ¿no? Vi una expresión de ATE, por ejemplo, de la Asociación de Trabajadores para el Estado, del Estado, que esto es inconcebible. Que el del Polo Obrero también, 19 y 20 de diciembre, vamos a salir a la calle, Beliboni a la cabeza. Que generalmente, digamos, Beliboni incluso ha sido más audaz porque dijo que si le va mal, deseándole que le vaya mal al gobierno, pero a mí me preocupa más lo de los sindicatos estatales, porque lo de Beliboni, si bien es cierto que es muy fuerte en términos de la conflictividad callejera, sigue siendo, desde el punto de vista político, una fracción muy minoritaria de la sociedad. Pero que los sindicatos no le den ni 24 horas al presidente electo, ni 24 horas, exigiéndole una audiencia antes de asumir, digamos, para condicionarlo respecto a las medidas que puede o no puede tomar, a mí me parece que es excesivo. Y eso no creo yo que se pueda dar sin lo mismo que la amenaza de Pablo Viró en Aerolíneas. No creo que eso no se dé sin, no digo una anuencia, pero sí por lo menos una mirada condescendiente desde el liderazgo político residual que tiene Cristina. Sobre todo cuando ella misma sale y dice esto de la estanflación, como diciendo, bueno, esto que dice Milei yo ya lo anticipé, sí, está bien, podrá haber dicho algo parecido. Pero también sos responsable, ¿no? De todo pero esto es lo que está dejando. Exacto, sí, exacto. O sea, no es un discurso, una disertación de ella en Río Negro, es lo que está dejando como realidad
política, económica y social en la Argentina. Entonces sí me parece grave, porque eso no son discursos, son hechos, ¿no? ¿Te preocupa la distancia que se sabe existió en los últimos días entre Patricia Bullrich y Macri? A mí me gustaría conocer realmente qué hay ¿De cierto también? De cierto, sí. Por ahí, digamos, la verdad que no lo sé. Si ya empieza roto todo, A ver, ¿o es mejor que se rompa ahora y eso, no después? Junto por el Cambio ha quedado, digamos, en un proceso de diáspora, después de la decisión muy fuerte que tomó Macri de apoyar junto con Bullrich, de apoyar a Milei para el balotaje. Eso claramente entró en una convulsión interna, cuyos resultados más prácticos se van a terminar de ver recién cuando asuman y juren y estén en funciones los nuevos legisladores, cuando se alineen de vuelta a los bloques. Ahí recién se va a ver el listado de bajas, digamos, de esa convulsión interna. Pero creo que tienen dos limitantes, más allá de que seguramente tendrán opiniones divergentes, Macri, Bullrich, los otros dirigentes de Juntos por el Cambio. Hay una cosa que es un limitante para ellos, es que sus votantes se fueron a otro lado. Y eso para un político es casi un punto de no retorno. Pueden especular con yo soy diferente a vos, en este punto estamos juntos, en este punto estamos separados, aquí nos enojamos, aquí nos peleamos. Pero cuando los votantes se te fueron, un dirigente es dirigente porque dirige. Si no dirige porque la gente se le fue, y puede decir muchas cosas, pero pasan a ser irrelevantes. Y lo peor que le puede pasar a un político es ser irrelevante. Gracias, una vez más. Gracias por la charla. Nos estamos viendo seguramente ya después de que asuma y demás y en los primeros movimientos. Ya veremos gobierno nuevo, gabinete nuevo y sí. Calle nueva también. Calle nueva, bueno. Sí. Qué sé yo, ojalá que sea para bien, ¿no? Ojalá. Nos vamos, no queda más tiempo. Chau. Te queda el domingo para disfrutar. Adiós. Chau, chau. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.